Siempre es un placer presentar un libro, en este caso creo que no es uno, son dos. Por cierto, y es una grata sorpresa el tener sobre la mesa estos dos libros de este gran autor, de este gran dramaturgo. Pero el júbilo viene no solo por el objeto en sí, por su autor que respetamos y queremos mucho, sino por su género. Género que pareciera evitar la imprenta porque es para decir, para personificar, para vehiculizar al espectador hacia otros espacios y la lectura casi como acto de ocio, aunque no lo comparto, como por ejemplo puede ser también el caso de la poesía o en el cuento, pero jamás para la dramaturgia. Hay en estas obras, y lo subrayo con clara unidad, en cuanto a estilo y temática, momentos que justifican una lectura más allá de la puesta en escena, porque con este, como con los demás géneros literarios, nos da la posibilidad de recuperar la capacidad de sorprender, de impulsar a la imaginación y hasta de combinar la realidad con las emociones, hasta, aunque nos permitamos por un instante, un momento de soledad. En momentos donde la sociedad global parece empeñada en perder signos de identidad, hay quienes se desvelan y se juegan desde el respeto, la tolerancia, el intercambio y la pasión por conocer al otro sin perder la esencia de uno mismo. Ese es Ricardo Grasso. Es él y su obra quienes enriquecen nuestra escena, pero es la obra, definitivamente, la que se transforma en patrimonio. Asimismo, desprendimiento, generosidad. Las historias están en la realidad tanto como en la ficción y sobre todo en la mezcla de las dos. Ahí tenemos al escritor receptor de los hechos mínimos, laterales, hasta a veces insignificantes que se van produciendo a su paso, que los reelabora poéticamente porque también para él lo menos es lo más. Hay un estilo propio, con un universo lógico, coherente, al que el autor se mantiene fiel a lo largo y ancho de su propuesta. El tono reflexivo magistralmente desarrolla espacios de humor e ironía, no exentos de tristeza. Me interesa inmensamente el teatro. He leído algo, lo he editado, he visto mucho y lo disfruto. El texto dramático nos permite y se permite poner a prueba su valía. Para eso, obviamente, se necesitan buenos autores. Encuentro en Grasso a una de las más claras y contundentes voces, ya no solo de nuestro país, sino dentro del universo estético, ideológico y producción rioplatense. La escritura, el lenguaje, son artículos de primera necesidad, aunque se conformen simposios que expresen lo contrario, tanto él como creador, como nosotros como lectores o vivos y o pasivos, receptores, reconocemos lo contrario y salimos a su defensa. Como ahora en este preciso acto de hermandad, de amor y libertad. Estos textos nos permiten contemplarnos dentro de un contexto cultural e histórico que no elegimos, pero profesamos. La escritura, como indagación de lo posible, se yergue desde estas páginas, transfigurándonos junto al sentido de la vida en cualquiera de los personajes absolutamente verosímiles que cruzan estas historias. El libro es trabajo del autor en solitario, pero es una tarea de equipo, como en el teatro, como en la vida misma. En suma, el teatro de Grasso transmite una contundente sensación de esperanza, de creencia en la fuerza y en la belleza, de que el hombre todavía puede encontrar los mecanismos para construir un lugar en el mundo que haga más digna su estadía. Muchas gracias. Buenas noches.
Desde el primer libro, y acá está el quinto y sexto, siempre digo exactamente lo mismo. En un mundo en que no tenemos tiempo para nada, que ustedes me brinden este tiempo para estar conmigo es el mayor de los regalos. Quiero agradecer también, por supuesto, a Luis Marcelo Pérez y al querido, Enrique Aguerre, ¿por dónde andás? Bueno, por algún lado estaba. El querido Enrique Aguerre es el director del museo, pero además somos amigos hace muchísimos años y ya íbamos a el bar Mona Lisa con su padre, donde consumíamos un buen whisky y buen jazz. Ustedes vean qué es lo que hacíamos más. Y Enrique Aguerre hace 27 años atrás filmó, hizo un video con una obra mía que se llamó Nicomedes sobre olvido, y ahí empezó nuestra gran amistad. Cuando era chico, unas amigas de mi tía, yo entraba a casa, decía, ahí viene el cuentamusa. No sé si es el que cuenta mentiras o algo, pero me gustaba inventar historias. Y bueno, yo lo único que soy un cuentamusa. Y después me perfeccionó el Estado a través de la Facultad de Derecho para seguir siendo un cuentamusa, ¿verdad? José, que yo decía. Voy a tratar de contestarles, entre otras cosas, algunas de las preguntas que me hacen. ¿Tú escribís teatro? ¿Qué haces? ¿El guión? Esto, el otro. Entonces siempre contesto lo mismo. ¿Se acuerdan en el liceo cuando ustedes leían las obras de Shakespeare? Sí. Bueno, yo hago lo mismo pero en español. Salvando las diferencias del idioma. Los libros no hay que hablar de ellos porque se tienen que defender a sí mismos. Pero sí les quiero hablar de cómo tal vez se llegan a esas obras, porque lo que preguntan siempre y a través de los años es cómo se llega, por ejemplo, a una idea, a una obra. Eso lo hablábamos mucho con el queridísimo Ricardo Prieto. Miren que no es fácil, a veces se llega a través de esto, del otro, pero les voy a poner un par de ideas para que más o menos se ubiquen. Hace 45 años atrás, yo me dedicaba a esforzar o llevar hasta el límite la imaginación. Por ejemplo, estaba en el cuarto y decía pared, pared. ¿Qué puede pasar en la pared? Bueno, quiero colgar un cuadro, meto un clavo, ¿qué sucede? La pared sangra, llora, grita. Entonces, en cada uno de esos ejemplos, llevar la imaginación hasta los extremos. Y después, a través de la vida, pequeños comentarios. Un día venía del interior con un señor llamado Juan Moncó, que era el hermano de don Pedro Moncó, que era el constructor de Vilamajó, y muy amigo del flaco Humberto Gómez que acaba de entrar. Y entonces lo traía en el auto y él venía sentado al lado mío y traté de darle conversación. El viejito no conversaba, parecía una gargolita sentado ahí. Entonces seguí manejando y me olvidé de él. Y en el camino dice, llovía. Y empecé a mirar para lo contrario, digo, ¿dónde, don Juan? Me dice, lloví en París en 1951 cuando me bajé del avión. Y me quedé pensando en eso. Y si ustedes leen mi primer libro, hay una obra que se llama Lloví en París en 1951. Después otro día me levanté y vi una mujer desnuda saliendo de una ventana que salía el cuerpo y nunca la cabeza. Y bueno, la obra se llama Una mujer obediente, que saqué un montón de premios, pero la mujer obediente, tengan en cuenta que no era la desnuda, era otra. Y como último ejemplo, iba un día en el ómnibus y atrás me iban dos personas. Entonces una le dice a la otra, más o menos, viste que van a vender a tal jugador a tal cuadro. Y el otro dice, no, a tal otro cuadro. Y el otro le contesta una de las frases más maravillosas que he escuchado. ¿Me vas a decir a mí que yo vivo a la vuelta de un primo de Paco Casal? Entonces escribí la obra que se llamó López, en la cual López está permanentemente en escena, pues ganó todos los premios de acá y fue publicada incluso en Cuba, con una situación muy simple. Todo el mundo habla por López, López está allí pero nadie le pregunta a López, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Hablamos sin escuchar al otro. Y eso en definitiva es lo que fuimos viendo. Les voy a hablar de los orígenes pequeñamente, o sea, de una forma muy escueta de cada una de las obras. Un hombre de televisión, se me ocurrió, un día estaba mirando televisión y veo un periodista y digo, si este periodista, que es muy conocido, no importa, porque era un objeto, no fue la persona exactamente, queda en el set de televisión o como se llame,
permanentemente allí, ¿qué puede pasar? Entonces, imaginé que todos los programas tenían que pasar por él. ¿Y qué sucede con eso? Se hace muy famoso, después empieza a caer porque su figura se empieza a desgastar y lo terminan usando de decorado. Entonces, ¿cómo fue? El ascenso y caída de una persona. Eso es un hombre de televisión. Después, Luz más Luz, y tengo la suerte de me acompañan algunos compañeritos de mi escuela, el Elvio Fernández, cuando todavía la tierra no se había enfriado, más o menos. Golo, vos estás allá, Diego por otro lado, Dalmiro, Rolo Susac con su música. El título se lo robé a Elvio Fernández, Luz más Luz, por supuesto. Yo tuve la suerte de trabajar mucho en APEL, la Alianza por la Educación Laica, y fui fundador de la FILA, Federación de Instituciones Laicas de América. Entonces me enamoré de la educación uruguaya. Entonces me puse a estudiar, iba a la biblioteca, bueno, todas esas cosas, y ahí averigüé cosas, incluso aparecen en el libro, cosas como esta, cuando el gran Jacobo Varela, que nadie le da importancia, pero fue muy importante para la educación uruguaya, hace un concurso para llamar maestras para varones. El Diario Católico pone, maestras para varones los van a hacer maricones. El Diario Liberal le contesta, maricones son ustedes que andan todo el día de pollerita paseando al niño Jesús en brazos. Pero ahora viene lo importante, denle 100 niños a la maestra María Estañero de Munar y ella le va a devolver 100 ciudadanos a la patria. Y este es tal vez una de las profesiones más hermosas, el de maestro, porque esa es la misión de los maestros, transformar niños en ciudadanos. Luego, una obra que se llama Lo que contó Don Gastón. Ustedes van a ver, cuando la lean, que imagino que todos la van a leer hoy de noche, es sobre un personaje muy conocido de Uruguay, que don Gastón venía a mi casa y hablaba con mi tía, con mis padres, etcétera, etcétera, y los niños, los de mi edad se acuerdan que eran nenes afuera, los niños nunca estábamos presentes en las conversaciones. Entonces, yo lo que recuerdo es pequeñas conversaciones, algo que se hablaba en casa y después mucha imaginación. Si fue así, la historia esta no la sé, pero hay mucha imaginación. Y la última, del libro amarillo, se llama De rostros despintados. En la película con Enrique la hicimos hace 27 años, vamos a suponer hace 25, también llevamos al video, mejor dicho, un grupo llevó al video, una obra que se llamaba Regalo de cumpleaños, donde el personaje central era un payaso. Y el payaso lo hacía Nelson Albano, un excelente mimo uruguayo. Entonces en un momento estábamos sentados en un muro charlando, fumando, cuando los infartos todavía no habían aparecido y me dejaban fumar tranquilo. Entonces estábamos charlando y Nelson me dice, ¿te puedo pedir un favor? Digo, sí, Nelson. ¿No podrás escribir una obra de teatro donde el mimo sea el personaje central? Le digo, bueno, vamos a tratar. Tardé unos años, pues miren que no es nada fácil una persona que no habla en teatro. Bueno, tal vez les guste, tal vez no, pero cumplí con él y la presenté. En el otro libro hay las siguientes obras, Las que esperan. Yo soy fundador, y con mucho honor, del Teatro de los Abogados en el Colegio de los Abogados. Y realmente hay que trabajar mucho, porque un abogado leyendo una obra de teatro es lo mismo que un médico leyendo el código, porque entonces tuvimos que enseñarles a que tienen que ser más. Bueno, la cosa que lo sacamos adelante. Y el tema que siempre sucede, hay más mujeres que hombres. Entonces, tuve que crear una obra donde había un montón de mujeres y toda una situación que pasaba, abandonadas, esto, el otro, bueno. Por eso Las que esperan, se están esperando algo. No les puedo contar el final, porque si no tengo que decir que el asesino es el mayordomo y echamos toda la basura. Después viene La muerte del viejo hablador. Tiene un origen muy interesante. A mí toda la vida me gustó Sócrates. Y un día leyendo a Aristófanes, hay una obra de Aristófanes que se llama Las nubes, en la cual Aristófanes, que era un hombre que escribía comedias y muy interesantes, crea un personaje que es una caricatura de Sócrates y el personaje se llama Sócrates. Pero ¿qué sucede? 20 años después, cuando juzgan a Sócrates,
el real, la gente lo que recuerda es lo que había dicho el personaje, y lo terminan condenando a muerte. Y entonces lo que me interesó en eso es que nos tenemos que callar la boca antes de hablar de otro, porque como decía el viejo Goebbels, una mentira repetida muchas veces lamentablemente se transforma en verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque las armas, las bombas son bárbaras, matan mucha gente, pero la lengua puede destruir familias o lo que sea. Entonces por eso el viejo orador. Después conversaciones debajo de la lluvia, que lo que lo han leído dice que les ha gustado mucho, les agradezco como tus cosas, que después te tengo que decir muchas gracias por los conceptos. Cada uno de nosotros en su vida siempre tuvo un momento de gloria de algo, o sacó un pequeño premio, alguna cosa, y lo tenemos que disfrutar y compartir con las personas que queremos. Pero ¿qué sucede si a una persona le pasa algo y mira hacia el futuro y dice, yo no voy a poder lograr nada más que esto, y se queda en ese pasado y obliga a los demás a que siempre disfruten lo que él entiende que es importante? Terminan con odios, con peleas, con un montón de cosas. Y eso es lo que traté de demostrar acá en la obra. Y después, dos pequeñas obras cortas de netamente el absurdo, aquello de la pared que sangraba. Fíjense que la otra se llama La sombra perdida. Si un hombre va caminando y se le cae la sombra. Y bueno, después alguien encuentra la sombra y ¿qué hacemos con una sombra? Entonces me puse a pensar, pues yo nunca encontré una. Pero tal vez sea así. Y la última es la decisión, que es cuando hay personas que son absolutamente dirigidas. Y si la persona que la dirige deja de dirigirla, ¿qué hace? Normalmente sigue buscando quién la puede seguir dirigiendo, aquel que no tiene voluntad propia, y es eso. Les va a llamar la atención tal vez estoy cada vez, y me hago más viejo, y dedico más obras de teatro a un montón de gente. Lo dijo Luis Marcelo, la obra del escritor es muy solitaria, pero ninguna de las personas a las que dirijo obras, y entre ellos tengo viejos compañeros de la facultad, una está dirigida a Juancito Bruno, fallecido hace unos años en Nueva York, ninguno de ellos se sentó al lado mío a escribir una obra. Pero todos ellos me ayudaron a mí como persona. Por lo tanto, le estoy reconociendo. Por ejemplo, la obra La muerte del viejo hablador se la dedico a 3 personas. Uno es Julio Moses. Todos aquellos que andábamos por la Ciudad Vieja pasábamos por ahí a tomarnos el cafecito en el correr de la tarde, de un jugado al otro, con su bonomía, con su alegría, con un montón de cosas. El otro es Ricardo Kaplan, que un verdadero caballero, las charlas que teníamos, y otro es Narciso Jafé, una persona estudiosa, pero sobre todo investigador, y él cada cosa que encontraba corría enseguida a compartirla con los demás, o sea, su generosidad. Entonces, esas 3 personas las vi dentro de la obra de Sócrates, y a ellos le debo mucho. Como también le debo a Rocío Villamil, la directora de teatro que falleció, a Juancito Bruno. Bueno, y las obras de mis viejos compañeros del Helio la van a recordar. La obra Luz más Luz se la dedico a las maestras barelianas y sobre todo a la señorita Raquel Mendoza, de 5º año, que gritaba y nos tiraba de las orejas y un montón de cosas. Pero un día, por única vez en mi vida, saqué sobresaliente primero en matemática. Eso porque los astros pasaron, porque no entiendo la matemática y espero no entenderla jamás. Y me dio un beso como premio. A través de los años he recibido un montón de premios, un montón de reconocimientos. Pero ese beso uno lo lleva en el corazón y es uno tal vez de los más grandes reconocimientos que tuve. La querida Raquel Mendoza, esté donde esté, mi recuerdo. Que alguien conteste el teléfono. Si es para mí, no estoy. Y para no quitarles mucho tiempo, Ricardo Prieto, una de las máximas figuras de la cultura nacional, pequeños comentarios. Cuando me dieron el primer premio allá por el año 91, él se acercó y me dijo, bueno, te felicito, esto, el otro. Y me fue dando consejos. Y el primero fue, ahora, después de este premio, la gente va a venir a golpear la puerta de tu casa.
Lo que no previó Ricardo es que yo vivo en un 8º piso y si alguien golpeó, yo nunca lo sentí. Él me aconsejó que publicara. Él me presentó a Carlos Marchesi, que era un loco de la guerra, nos editó a Roy Berocay, a Ricardo Prieto, a mí, maravilloso. Y Ricardito también un día me presentó una señora, Mirta Caputi Medeiros, y me dijo, esta señora va a ser tu agente literaria en Francia. Yo que de francés, y se acuerdan Madeleine Martin, los compañeros de Leo, me oui, yo estaba... ¿Te acordás, Nicolito, que él me decía, ouvrez la fenêtre, porque estaba al lado de la fenêtre, y abría y me decía, fermé la fenêtre, yo cerraba, más de eso no aprendí. Pero él siempre decía que es importante publicar porque el libro viaja, y uno no sabe dónde puede estar. Y el año pasado me estuvieron dando una obra en Venezuela porque llegó un libro allá y la dieron durante meses. Y lo que es increíble, llamo a Gado y me dicen, mire que los venezolanos no le van a pagar nada. Le digo, no me importa, yo quiero que la gente la vea. Después de un año de dar una obra en el Galpón, me llaman de Agado. Y yo fui. Entonces el señor que me recibe me dice, efectivo un cheque. Yo dije, largo los libros, ya me veía con el pelo largo, fumando una pipa y poniéndome con la mano así, diciendo, me voy a dedicar a la escritura. Cuando me muestra la cantidad eran 700 pesos después de un año. Lo quedé mirando, ya estaba por recordar a toda la familia, el señor me mira y me dice, porque usted sí que cobró. Le dije, démelo en efectivo a ver si hago alguna inversión. Tiempo después me llaman de una de las más grandes editoriales, esa multinacional, esas cosas, que tú también lo mencionaste. Me recibe una señora muy atenta y me dice, bien, todos los cuentos y todas las novelas, tráigala que se las publicamos. Digo, pero yo escribo teatro. Tráigame todos los cuentos y todo. La señora está esperando los cuentos y yo sigo sin publicar con ella. Porque poesía y teatro no publica nadie, absolutamente nadie. Un chiste que no lo quiero dejar pasar. Cuando ustedes lean teatro, lo que están leyendo es lo que se habla en esa época. Yo sigo hablando, o sea, mis personajes hablan de cuando yo era chico, porque se imaginan hoy cómo sería realmente la obra Romeo y Julieta con el léxico de los chicos. Imagínense ustedes, dos personas que ya no tenemos, Duchess Fair en la terraza ahí en el balcón y un Taquito Larreta abajo. Entonces Taquito llegaría y le diría, vos boluda, salí. Y ella sale y dice, boludo, recién llegá, hace 3 horas que te espero. Y el otro dice, tarada, o boluda, te mandé un WhatsApp. Ese sería, ¿se dan cuenta los líos que tendría hoy día Shakespeare para escribir una obra de teatro? Porque lo que tenemos que defender, entre otras cosas, es el idioma. Y para terminar, otra persona que recuerdo con mucho cariño es Benito Amosa. Gallego, cabezón, calentón, todas las cosas. Cuando me dan el primer premio, todo el mundo viene y te felicito. Y él viene y me dice, yo no te felicito. Acompaño tu alegría, acompaño esto, pero no te felicito. Y dije, bueno, la cosa es que justo fue unos años que recibí muchos premios y él siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo, pero siempre me decía lo mismo. Acompaño, me alegro, pero no te felicito. Entonces un día le digo, Benito, perdona, pero como diciendo, ¿no podés decir te felicito? No. Y me dijo algo que me enseñó mucho. Cuando una persona decide hacer algo, tiene la obligación de hacerlo bien. O sea, el deber se cumple por el deber mismo, no por lo que uno pueda recibir. Y eso me lo dijo Benito, y Benito se nos fue hace poco tiempo y me enseñó eso y muchísimas cosas más. Por lo tanto, también volviendo a Benito Amosa, él siempre decía, el día que yo me vaya, quiero que digan que fui una buena persona. Un gran profesor de facultad, Celedonio Nini Silva, decía en su sello personal, no basta con ser buenos, hay que ser útiles. Yo uniría todo eso. Ojalá sea bueno, útil por todas las cosas que hice, pero ojalá me recuerden como un buen cuentamusa. Les agradezco que nos hayan acompañado, los invito con un vino.